¿Bajaron el Excel? ¿Lo tienen para empezar? Sí, profe. Bueno. Vamos a recordar las medidas que conocíamos hasta ahora. Con Excel voy a hacer todo. Con Excel nada más. Voy a hacer las medidas de dispersión con Excel. ¿Qué pasa? Bueno. La base de datos corresponde a los importes de ventas diarias de un determinado lugar, donde ustedes verán que hay una variabilidad enorme. Hay días que vende 300, 400 y hay días que tiene venta de más de 20.000 pesos. Es una base de ventas. Vamos a poner las dos que conocíamos más utilizadas en variable numérica de tendencia central, media y mediana. Vamos a poner el cuartil 1 y el cuartil 3, que eso ya la sabíamos calcular, y podemos calcular algún percentil que no sea el 25 ni el 75, que serían los cuartiles. Podemos, por ejemplo, poner el percentil 40 y el percentil vamos a poner uno que no termine en 0. Por ejemplo, 82. Vamos a tomar algunos ejemplos. Esta ya la sabíamos calcular. Fíjense que las medidas están desde A2, desde la casilla A2, hasta la 125. Son 124 datos que tienen. Entonces, cuando van a sacar la media, ponemos el igual y la función se llama promedio. La media se calcula como la función promedio. Recuerden que las medias que figuran con ese nombre en Excel son las otras medias. Armónica, geométrica, es otra cosa. La media estadística es lo que se llama la función promedio. ¿De qué datos? Desde A2 hasta A125. Ahí quedaron señalados, pero por ahí para mí es más fácil, si no tengo que estar yendo para arriba y para abajo, los escribo. Esa es la media de ventas de 3.804, o sea que en promedio las ventas diarias son de 3.804,14, en promedio, lo cual significa que hay días que se venden mucho menos y hay días que se venden mucho más. Ese es el promedio. La mediana se llama mediana, esta, mediana, se llama así en Excel, mediana. Desde A2 a 125. $2.950. 2.950. Voy a escribir por acá, para que les quede escrito, que la media mayor que la mediana indica simetría o asimetría. Media menor que mediana es asimétrica negativa. Ahí me entró la duda. Siempre tengo que hacer el gráfico en mi mente para recordarlo. Media menor que mediana, digo, negativa. A ver. Esperen que me quiero cerciorar, porque me entró de golpe. Sí, negativa. Sí, porque yo tengo media menor que mediana es asimétrica positiva. Estoy. Bien. Vamos al cuartil 1.
el cuartil se puede trabajar con el incluyente o con el excluyente. Lo que va a cambiar es la interpretación. Si yo trabajo con el excluyente, tengo que poner los datos, o sea, el rango, que sería desde A2 a A125, punto y coma, y poner qué cuartil quiero, el 1, el 2 o el 3. Es el primer cuartil, le ponemos el 1. Y esto acuérdense que quería decir, voy a ponerlo en rojo de nuevo, como trabajé con el excluyente, que el 25% de las ventas es menor a 1.400 pesos. Porque 1.400,00, 1.400. Si hubiera usado el cuartil incluyente, yo tendría que haber dicho que el 25% de las ventas es menor o igual a 1.400, porque lo incluye, de ahí el nombre de incluyente o excluyente. El cuartil 3, de igual manera, ponemos cuartil excluyente desde A2 a A125, punto y coma, el cuartil 3. No sé eso ahí, a ver. Punto y coma, el cuartil 3. Ahí está. Y esto me da 5.236,67. Y esto es el 75% de las ventas es menor a 5.236,67. Porque usé el excluyente. El excluyente dice menor que. El incluyente diría menor o igual. El percentil 40. Voy a percentil. Excluyente o incluyente. Vamos con el excluyente. Desde A2 a A125, punto y coma. Y ahí K es qué percentil es. En este caso es, saben que me confunde el tema de el Excel, pero estoy casi segura que el percentil hay que escribirlo así, 0.40. Lo que pasa es que en mi Excel, cuando yo pongo el punto, ya me lo pone como coma, porque Excel entiende que el punto es la coma. A ver, quiero ver si estábamos. Sí, estoy bien. Ahí se los pongo de nuevo. Acá arriba quedó. Primero el rango, punto y coma, y el percentil se indica como ya dividido por 100. O sea, si es el percentil 40, es 40 dividido 100, 0,40. Y esto lo interpretamos diciendo que el 40% de las ventas es menor a 2.200. ¿Por qué lo puse excluyente? Si hubiera puesto el incluyente sería menor o igual. Y de la misma manera el percentil 82, percentil excluyente, la matriz es desde A2 a A125, punto y coma, 0.82. Es el percentil 82, 0.82. Da 6.500, así que la interpretación es que el 82% de las ventas es menor a 6.500. Ahí tenemos calculados con Excel las medidas de posición. Media y mediana son de tendencia central. Cuartiles y percentiles son de otra posición. Generalmente son las medidas con las que se trabaja, Cuartiles y percentiles como medidas de posición. Yo les expliqué que esto tenía que ver con los cuartiles se usan porque son los que hacen el diagrama de caja, que de paso ya lo voy a hacer porque el otro día no me acuerdo quién
me consultó medio a último momento sobre el diagrama de caja. Y los percentiles porque se utilizan mucho justamente para este tipo de interpretación. Si uno quiere saber este tipo de valores, para saber, por ejemplo, el 82% de mis ventas es menor a 6.500. Eso quiere decir, obviamente, que la gran parte de las ventas de todos los días se mantiene menor que eso. Va a haber algunos valores mayores, pero la gran mayoría está menor que ese valor. A ver si encuentro. El rango sí. Disculpe que la corté. ¿Podría corroborar y decir de vuelta cómo es esto de simetría positiva y negativa? Sí, porque yo tenía escrito algo que no es lo que igual que acá. Entonces yo creo, sí, seguro no, me puede confundí ser yo. Espérenme un chiquitito. Para corroborar, también por el práctico que hay que entregar, para no tenerlo mal, digamos. Sí, ahí me entró la duda a mí. Cuando lo dije, porque yo, a ver, para mí lo más fácil es verlo, pero a medida que lo voy haciendo, pero como lo estoy tratando de recordar sin hacerlo, espérenme un segundito. Ya lo vamos a hacer igualmente, pero quería que quedara escrito ahí. Bueno, está muy lento mi sistema acá. Y donde me quiero hacer más rápido. Eso no les tomé media ponderada, me parece que no les puse ninguna. Bueno, no lo voy a encontrar. Esperen un chiquito. Media menor que mediana, simétrica. Espérenme. Uy. Bueno, ya borro esto. Espérenme un chiquitito. Media mayor que mediana es asimétrica positiva, sesgada a la derecha. Así que media menor que mediana es asimétrica negativa. ¿Yo no escribí eso ahí? Media. Vos escribiste, profe, que la media mayor que la mediana indica asimetría negativa. Sí. Ahí está. Lo que pasa es que debo haber mirado al revés. A ver, media asimétrica positiva. Media menor que mediana, asimétrica negativa. Es así. Media menor que mediana, simétrica negativa. Lo que pasa es que acá tengo al revés. La media arriba y la mediana abajo. Sí, la media mayor que la mediana es asimétrica positiva, no negativa. Media menor que mediana es asimétrica negativa. Gracias, profe. No, de nada. Les decía otra cosa, que fíjense que uno puede calcular que esto está muy por arriba en el apunte. Nosotros no lo trabajamos con fórmula al llamado rango percentil. El rango percentil es mirar el percentil al revés. O sea, supónganse que yo, para funcionar, mi negocio debe tener la mayor parte del tiempo ventas de, no sé, estoy inventando, estoy buscando un número que no esté acá, de 6.000 pesos, ¿sí? Que a mi idea
podría andar más o menos, está entre el cuartil 3, que es el 75, y el percentil 82, que es 6.500. El rango percentil es mirar al revés. Es decir, yo busco la cifra 6.000. ¿Qué rango percentil le corresponde? O sea, ¿a qué percentil la puedo ubicar? Eso es el rango percentil. Una cosa es buscar el percentil y fijarse qué número da, y otra cosa es tener el número y fijarse qué percentil es. ¿Me entienden? Es el trabajo al revés. Y eso sirve cuando uno tiene y dice, por ejemplo, yo tengo un negocio, necesito tener por lo menos una venta diaria de, estoy inventando ahora, ¿no? 6.000. Entonces, si yo necesito tener unas ventas diarias de 6.000, agarro y le saco el rango percentil a 6.000. Y eso me va a decir qué porcentaje del tiempo o qué porcentaje de mis ventas, de la cantidad de días, voy a tener ventas de 6.000. Es al revés. Entonces, supónganse, yo voy a poner rango, fíjense que cuando ustedes ponen rango percentil ya sale el incluyente y el excluyente. Cuando tenemos el excluyente, yo estuve trabajando todo con excluyente, dice que devuelve la jerarquía de un valor en un conjunto de datos como un porcentaje del conjunto de datos. ¿Sí? Por ejemplo, yo toco ahí, me va a pedir la matriz, que era de A2 a A125, punto y coma, y la cifra, la X, que yo quiero evaluar. Supónganse que pongo 6.000. Ajá. ¿Y a qué le llama cifra significativa? Esperen que acá se me cambió algo. Punto y coma. A ver. Dale. A ver, voy a volver para atrás. Esperen que quiero ver qué me está diciendo porque no lo miré entero. Como un porcentaje exclusivo del conjunto de datos. Ajá. ¿Y sí? A ver si trabajo con el otro, con este. No, todos trabajan con la cifra significativa. A ver. A2, A125. Capaz que es esto. No me lo toma. Miren que no sé qué es lo que me está pidiendo. Sí, la cifra significativa es mi problema. A ver, espérenme un chiquitito. Un segundito. Profe, disculpe. ¿Sí? Si busca la función arriba, Ajá. bueno, ahí le aparece, digamos, lo que es la cifra significativa y dice que es un valor opcional que identifica Claro. el número de decimales significativos para el porcentaje devuelto y que si se omite se usarán 3 decimales. Por eso, pero... Ah. Yo por eso le puse 6.000, porque vi que estaba en el... O sea, lo que quiere es que yo le ponga el número de decimales o que lo omita. Antes no llevaba, ¿eh? Con el otro. A ver. Rango percentil. Supónganse, vamos de nuevo. A2, A125 y la omito. Quiero la cifra 6.000. Lo omito. Ahí está. Lo omitimos directamente. Nos da que el rango percentil es 0,8, o sea que es el 80%. Sería que el 80% de las ventas es menor a 6.000. Sí, me mató eso de la cifra significativa. Es el rango percentil, ese no lo habíamos visto nunca. Ese es al revés. A partir de las cifras, saber qué percentil ocupa.
Bueno, les muestro el tema que yo el otro día les hice el gráfico de caja, que voy a insertar. Acá yo tengo los gráficos de estadísticas y acá está el gráfico de caja para mí. Caja y bigotes. En esta versión de Excel voy a insertar donde están los gráficos, aparece este que dice gráfico de estadística. Porque este otro les dice gráfico combinado, bueno, todos tienen un nombre. No me acuerdo cómo era el Excel anterior, no me acuerdo cómo figuraba, que yo tenía antes que este. Si no, fíjense, búsquenlo ustedes en la búsqueda dentro de su Excel donde está el diagrama de caja. Por supuesto que para poderlo hacer, siempre que van a hacer un gráfico, primero hay que señalar los datos, que en este caso son estos, y voy a gráfico de caja y bigotes y me lo grafica ahí. Primero hay que señalar los datos. Miren, acá está, ¿ven? Lo que les decía yo el otro día. Me la hice un poco recostada la caja. Fíjense que acá el bigote de abajo me lo lleva nada más que hasta el 0, que en realidad si uno lo calcula seguramente iría más abajo, pero como no hay datos negativos, me lo grafica hasta ahí nomás, porque no tiene sentido dentro de mis datos graficar el bigote este más largo. Y este otro bigote lo grafica hasta 10.000. Estos puntos que tienen acá arriba ustedes, estos 4 puntitos celestes que tienen acá, son los puntos raros. O sea, hay 4 datos que se me escapan totalmente afuera del resto. En este caso quedan por arriba. O sea que hubo 4 días donde las ventas fueron totalmente mayor de lo esperado. Fíjense que este bigote llega hasta 10.000. O sea que es como que hasta ventas de 10.000 está dentro de lo normal o de lo esperado. Y acá tienen 3 días que las ventas van entre 10.000 y 15.000. Y acá esta era de 25.000 y pico, que son 4 días realmente atípicos. Piensen que estamos trabajando sobre un total de 124 días. Hubo 4 días donde las ventas realmente fueron raras. Esos valores no es que no los está considerando, me los está señalando como valores raros. Por ahí uno evalúa si dejarlos o sacarlos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer si estuviéramos haciendo una investigación? Ir y buscarlos en la tabla, fijarnos a qué día corresponde, porque, por ejemplo, puede ser un día que cargamos, no sé, por decir algo, ¿no? Hubo ventas del día anterior que no habíamos cargado y la cargamos ese día, junto con las ventas del día. Entonces, por eso aparece como dato raro. O puede ser un día que se había hecho una super oferta, entonces hubo más venta de lo acostumbrado. O sea, identificar por qué. Y si yo identifico en mi tabla ese dato, por qué está tan lejos de la realidad, decido si dejarlo o sacarlo. También puede ser que haya sido un día que me equivoqué, por ejemplo, esta de 25.000, que en realidad no hayan sido 25.000 sino 2.500 y que cuando yo lo ingresé al dato haya estado mal. Entonces, si es un dato que yo ingresé mal, lo saco. Esas son cosas que uno evalúa una vez que hace el diagrama de caja. Bueno, eso se los quería mostrar porque el otro día no me acuerdo qué consulta hubo que no lo podían encontrar. Voy a sacarlo. Vamos a las medidas de... Profe, disculpe. Sí. Yo al gráfico de caja lo hice como usted nos había mostrado en la clase presencial. Saqué el IQ y lo hice así como más a mano.
Sí, no todos los datos directos. ¿También está bien? obvio, sí. Perfecto, profe. Muchas Sí, gracias. aguántenme un segundito. ¿A qué? Y si me lo traes mejor. A los perros llévatelo. Vamos, perros. Ahí está. Diego, Bueno. Anda, papito, anda. Diego, vení. Diego, Diego. Ya está. Anda. Diego, vení. Bueno. Vamos a la medida de dispersión. La medida de dispersión que nosotros vamos a calcular como básica para cualquier análisis que hagamos de ahora en más es el desvío estándar, que en Excel se llama DESBEST. Desvío estándar. Esta es. Y ustedes tienen varios DESBEST. Fundamentalmente nos basamos en estos dos, M y P. Este es el DESBEST si es una muestra y este es el DESBEST si es una población. O sea, este es el desvío estándar de una muestra, ¿ven? Y este es el desvío estándar de una población. Básicamente son esos dos los desvíos estándar que trabajamos nosotros. Supongamos que este dato que tengo acá es una muestra, porque estoy trabajando no con todos los días del año, sino con una muestra de 124 días. Entonces vamos a trabajar con este, vamos a hacerle doble clic. Lo único que hay que hacer es poner el rango, que en este caso sería desde A2 a 125, nada más, y tenemos el desvío estándar. Bueno. No creo, ahí está. Vamos a escribir acá qué es lo que calculé. Desvío estándar. Si ustedes por algún motivo necesitaran la varianza es el cuadrado del desvío estándar. O sea, si por algún motivo yo necesito la otra medida, que era la varianza, yo me tengo que acordar que la varianza es el cuadrado del desvío estándar. Entonces lo calculo con la función potencia. En la función potencia es este número, punto y coma, elevado al cuadrado. La varianza es el cuadrado del desvío estándar. El desvío estándar es como una función propia de Excel. La DESBEST, que va a depender si es una población o una muestra. Y la varianza es el cuadrado, así que lo calculamos con la función potencia. De este número, punto y coma, ¿qué potencia? En este caso el cuadrado. Y ahí tienen la varianza. La varianza no se utiliza mucho. En realidad la varianza se utiliza solamente en una parte medio que al final, cuando vayamos a ver una comparación, que se hace un trabajo de estadística inferencial. Pero toda esta primera parte, y es más, lo que viene, lo vamos a trabajar más con el desvío estándar. Así que esas son nuestras dos medidas de variación que vamos a calcular. Profe, Sí. en la varianza, ese número que es raro, digamos, ¿qué es lo que significa? Capaz que es muy tonta mi pregunta, pero no la comprendo. No, es que no tiene una interpretación. Ok. O sea, esto sería bastante, a ver, como sería la diferencia entre el promedio. Lo voy a tratar de escribir para que quede, a ver. La varianza sería, no es ahí, no, acá está la varianza. La varianza sería el promedio de los cuadrados de las diferencias de cada dato respecto de la media. Cuando uno está calculando a mano en una tabla de datos, cuando uno está calculando a mano el desvío estándar,
siempre pasa por la varianza primero. ¿Y qué hacíamos para calcular la varianza? Cada dato menos la media al cuadrado. Los sumábamos y los dividíamos por la cantidad de datos. Entonces estamos calculando un promedio de los cuadrados de la distancia respecto de la media. Ahora, interpretación no tiene. La que tiene la interpretación más importante es el desvío estándar. El desvío estándar sí, podemos decir, y acá es importante una palabra que voy a escribir, que es la distancia promedio de los datos, la distancia promedio aproximada de los datos respecto de la media. Ahí sí es como que uno mide todas las distancias de los datos respecto de la media y saca el promedio. Pero lo importante que lo que les dije acá es esta palabra, aproximada. Esta palabra es importante a tener en cuenta porque cuando uno lo calcula, vamos a ponerlo así, es aproximada. Cuando calcula con el desvío estándar es aproximada. Cuando calculamos con la desviación media es exacta. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer los intervalos. Vamos a hacer los intervalos y vamos a calcular el desvío estándar y la varianza con los datos agrupados. Acá ya los tenemos exactos, estos son exactos, con los datos crudos. Vamos a sacarlo con intervalos para repasar la fórmula. Último repaso de fórmula que hago. Para poder hacer los intervalos tengo que calcular el rango, el número de intervalos y el ancho del intervalo. Ya vi hasta dónde van los datos, así que vamos a hacer, supónganse, 5 intervalos, para no trabajar con tantos. Para calcular el rango, lo primero que habría que hacer es ordenar esto de menor a mayor. Ordenar de menor a mayor. Entonces el rango es la diferencia entre el valor más grande, les va a dar 27.000, menos el valor más chico, que es 0. Nos da 27.533. Vamos a ampliar un poquito el número de intervalos, si no le van a quedar algunos que no van a tener nada. Por lo que vi yo recién de los datos en el diagrama de caja, me van a quedar algunos que no van a tener nada. Voy a ampliar un poquito el número de intervalos. Vamos a hacer 8. Entonces, el ancho del intervalo es esto dividido esto. Que obviamente siempre se aproxima para arriba. Siempre trato de que el ancho del intervalo sea un número entero, porque estamos trabajando con dinero, no estamos trabajando, como les digo siempre, con cifras milimétricas. Un número entero, en lo posible redondo, o sea, yo acá o lo aproximo a 3.500 o lo aproximo a 4.000. Tiene que ser un número redondo, que siempre sea un poco más grande del que tenemos acá. Si lo llevamos a 3.500, intervalos de ancho 3.500 cubren un rango de 28.000, si no me equivoco. 3.500 cada intervalo, 3.500 por 8 me da 28.000.
Fíjense que había que cubrir 27.500, o sea que estamos re bien. No nos excedemos por tanto. Y como el primer dato que tienen, el menor de todos, fue un día donde no hubo ventas, 0, obviamente que las ventas van a empezar, el primer intervalo va a empezar en 0. Bueno, ya después lo seguimos completando. Dije que iba a ser 8 intervalos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y el de totales, voy a cerrarlo. Le puse varias columnas de malla, después vemos hasta dónde necesitamos. Esta de acá arriba, vamos a pedir que la ponga en el medio, en negrita, y vamos a poner un fondo, y acá abajo van a ir los totales. Estoy armando el cuadro. Entonces, el primer intervalo va a ir de 0 a 3.500, el otro va a ir de 3.500 a 7.000, el otro va a ir de 7.000 a 10.500, el otro va a ir de 10.500 a 14.000, sí. El otro igual, vamos a tener un montón vacíos acá. Uf. Van a estar rellenos los primeros y los otros vacíos. De 14.000 a 17.500. El otro va a ir de 17.500. Me olvidé el 7. 17.500 a 21.000. El otro va a ir desde 21.000 a 24.500. Y el otro va a terminar de 24.500 a 28.000. Acuérdense que acaba con la función contar si. Hago 2. Contar si conjunto, porque estamos contando números. Si estuviéramos contando palabras, es la contar si. Y la contar si conjunto, ve acá se los dice, es celdas que tienen números. Si ustedes trabajan con la contar si, lo que tienen que poner es un criterio, pero no es necesario que sean números. Acá sí. Entonces, primero tengo que poner el rango, que es de A2 a A125, punto y coma. La primera condición, que tiene que ser mayor o igual a 0. Siempre los criterios van entre comillas. Después el rango de nuevo, A2 a A125. Y el segundo criterio es que tiene que ser menor, entre comillas, 3.500. Acuérdense que el intervalo es abierto a la derecha, o sea, ay, puse doble comillas acá. Ahí estaría. El criterio, el rango, el primer criterio, mayor o igual que 0. El rango de nuevo y el segundo criterio, menor que 3.500. Los intervalos son cerrados a izquierda, abierto a derecha. Conjunto, el rango A2 a 125, mayor o igual que 3.500, A2 a 125, menor a 7.000. Y así
vamos armando todos. Siempre acordándose que acá va el igual en el extremo inferior y en el extremo superior no está incluido. Y hay que repetir el rango, ¿eh? Cada vez que uno pone un criterio, tiene que repetir el rango. Bien, ahí tenemos la distribución en intervalos. Voy a sumar, sumo, tengo los 124 datos. Claramente asimétrica positiva, claramente. La columna más alta es la primera y después empieza a bajar hacia la derecha. Esta ni siquiera sería necesario calcularla para lo que vamos a hacer. Yo le diría que estas dos no son necesarias. Vamos a ponerla... Uy, me fueron de... vamos a ponerla
acumulada nada más por las dudas si queremos calcular alguna otra cosa, pero acá se escribe el primer número y después se va sumando el de arriba con el de al lado, es la acumulada. Hasta ahí nomás, las acumuladas no llegan hasta el final, ¿eh? Acá no se pone nada en la acumulada. La vamos a cancelar ahí. Dos gráficos vamos a hacer. De paso aprovecho para recordarles cómo se hacía. En vez de hacer el histograma, voy a hacer el polígono de frecuencia y la ojiva. Para los dos hay que extraer los datos de acá. O sea, hay que control C, control B, porque acá hay que poner menos de 0. Acá hay que poner más de 28.000. Obviamente menos de 0 ninguna, más de 28.000 tampoco hay ninguna. Hay que agregar un intervalo antes y un intervalo después para que Excel me lo haga bien al gráfico del polígono de frecuencia. Entonces vamos a insertar, el polígono de frecuencia es un gráfico de líneas. Yo siempre uso este que tiene los puntitos, nada más que para que me queden señalados. Ahí lo tienen, ¿ven? Claramente asimétrica positiva, pica y después baja para, bueno, ustedes lo están viendo al revés, baja para la derecha. Es importante el agregar el 0 antes y el 0 después justamente porque el gráfico tiene que salir del eje X y tiene que terminar en el eje X. Si yo no le hubiera agregado este punto, hubiera empezado acá arriba el gráfico y eso no es un polígono de frecuencia. Aparte, el polígono de frecuencia es el que más parecido es a la curva de frecuencia. Vamos a dejarlo ahí, vamos a achicarlo un chiquitito. Lo voy a correr acá. Ahí le queda. Y ahora voy a copiar. No. Vamos a copiar. Pero, ¿qué quedó marcado acá? ¿Qué le pasó? A ver. Ahí está. Voy a copiar este. Y la acumulada. Bueno, está bien. ¿Por qué no pegar? Que se destildó. Copiar. Ahí está. Y acá lo que nosotros tenemos que hacer es empezar en 0. O sea, esto de acá de menos de 0, pero no se termina en 0. La ojiva, la que se hace con la frecuencia acumulada, termina justamente en el 100% de los datos, porque es acumulada, va subiendo hasta que llega al total, pero debe empezar a contar de 0. Entonces, es un diagrama también de líneas. Esa es la ojiva. La ojiva siempre es una gráfica que va en crecimiento, va hacia arriba, va subiendo y tiene que empezar de 0, siempre. Entonces se le agrega el intervalo anterior, que en este caso diría menos de 0, en donde empieza a contar. Esta es la ojiva, la que se hace con la frecuencia acumulada. Ahí tienen los dos gráficos por las dudas de la... de este. Dos que habitualmente no hicimos mucho, por eso traté de hacerlo de nuevo. Uy, perdón. Ah. Está.
Bueno, lo que voy a hacer en la tabla ahora es calcular, vamos a calcular la media, porque la necesito, la media aproximada, y el desvío estándar, en valores aproximados. Acuérdense que cuando uno calcula las medidas a partir de una tabla de datos agrupados, siempre está calculando en forma aproximada, ¿está? Siempre que hacemos medidas a partir de esto son aproximadas. Las reales son estas que calculamos acá, que la hicimos sobre los datos crudos, o sea, sobre los datos que teníamos acá de la base de datos. ¿Por qué hay que aprender igual a hacerlo con tabla? Porque hay veces que nosotros vamos a tener la tabla y no los datos crudos. O sea, si a mí me dan a conocer directamente ya los datos agrupados, tengo que saber cómo calcular las medidas ahí. Voy a hacer media y desvío nada más, ¿eh? Para calcular la media necesito el punto del medio de cada intervalo. El punto del medio se calcula así. Este más este dividido 2. O sea, sería 0 más 3.500 dividido 2. Que es lo mismo que, como el ancho del intervalo es 3.500, yo busco la mitad del ancho de intervalo y lo sumo. O sea, a ver, voy a ir. Si ustedes tienen que el intervalo va de 0 a 3.500, para calcular el punto medio de cualquier intervalo, uno suma los extremos y los divide por 2. Si no me equivoco, esto da 1.750. A ver. Lo que estoy diciendo es esto. Ustedes en cualquier intervalo, cualquiera de los 8 que tienen ahí, para encontrar el punto del medio tienen que sumar el extremo inferior más el extremo superior y dividirlo por 2. Ese les da el punto del medio, que en este caso es 1.750. Pero, justamente, si yo sé que el ancho del intervalo, o sea, desde donde empieza hasta donde termina, es 3.500, la mitad, en este caso, es 1.750. Entonces, una manera fácil de calcular el ancho del intervalo, el punto del medio, es sumarle al extremo inferior 1.750. En vez de estar haciendo esto más esto dividido 2, calculan la mitad del ancho del intervalo y al extremo inferior le suman eso. Es más fácil. Entonces, si yo vengo acá, por ejemplo, bueno, acá este da 1.750. Pero acá para calcular el punto del medio, yo a 3.500 le sumo 1.750. Al extremo inferior le sumo la mitad del ancho del intervalo. A a 7.000, bueno, ese lo puedo sacar a ojo, ¿no? 7.000 más 1.750 es 8.750. Acá le sumamos a 10.500, 1.750. Acá le sumamos a 14.000, 1.750, que va a dar 15.750. Acá le sumamos a 17.500, 1.750. Acá a 21.000 le sumo 1.750, me dan 22.750. Y acá le sumo a 24.500, 1.750. Listo, ahí tengo los puntos del medio. Entonces, ahora voy a sacar, para calcular la media tengo que hacer el punto del medio por la frecuencia. Ponerlos en el centro a todos. O sea que acá tengo que hacer por, que es el asterisco, la frecuencia absoluta, no la acumulada. El punto del medio
por la frecuencia. Acá sí, obviamente me conviene marcarlas y después voy a estirar. Así que pongo Enter, me vengo acá, estiro, hasta acá. Y ya me lo hizo con todos. El punto del medio por la frecuencia, el punto del medio por la frecuencia. Y acá sumamos esta columna con la tecla de sumatoria. Así que la media, que esta es media aproximada, le pongo aprox para que se acuerden, es este número dividido la cantidad de datos que era 124. La media aproximada hay que hacer punto medio por frecuencia. Esta suma, la suma de esta columna, se la divide por la cantidad de datos. Da 3.895,16. Ese valor de la media es una media aproximada. Fíjense que la media real la tenían calculada por acá arriba, no va tan distinta, ¿eh? La media real les había dado 3.804. La aproximada les da 3.895, le erramos por 90 pesos nomás. Esta es aproximada. Siempre la que se saca de tabla, de tabla de datos ya agrupados, pasa a ser aproximada, pero es una muy buena aproximación, no tiene tanta diferencia. Yo a este número le voy a achicar hasta 2 decimales, porque como estamos trabajando con monto de dinero, trabajemos con 2 cifras decimales, porque ahora la voy a usar a este número. Para calcular el desvío estándar, yo tengo que hacer esto. En la próxima columna hacer el punto del medio menos la media. No tengo cómo escribirles X barra, le voy a poner X nomás. Es la media, ¿eh? Después acá al lado tengo que hacer esa diferencia entre el punto del medio y la media elevada al cuadrado. Después en el próximo, a esto que tengo acá, lo tengo que multiplicar por la frecuencia. Así que acá tengo que hacer el punto del medio menos la media. Toda la fila. Después, a ese número que saco acá, lo tengo que elevar al cuadrado. Toda la fila. Y después, a ese número que tengo acá, multiplicarlo por la frecuencia. Así que acá vamos a poner el punto del medio, que es este, menos la media, que es esta. El punto del medio menos la media aproximada que sacamos acá. Esto lo tengo que hacer con todos, así que basta ahí. Acá tengo que elevar al cuadrado estos números. Eso se hace con la fórmula potencia, donde marco el número y a qué potencia la quiero elevar, que en este caso es el cuadrado. La función potencia, cuando yo marco la casilla, yo después la voy a poder estirar porque va a ir cambiando por todos estos números, pero el exponente lo escribí a mano, con lo cual lo considera fijo. Lo que va a hacer es elevar al cuadrado todos los números. Estiro hasta acá. Profe, Sí. en la anterior se olvidó de sellar la media aproximada, entonces quedaron los números del punto del medio. Ah, no lo puse manual, tenés razón. Acá. ¿Por qué no? F20 menos. Bueno, a ver, vamos a hacerlo de nuevo este. Profe, es Esperen que... un chiquito.
Yo sé cómo se fija, pero no todos los Excel tienen para fijarlo. Yo para fijarlo, a ver acá, yo para fijarlo tendría que hacer el punto del medio menos la media y poner que ese número es fijo, y para poner que es fijo se hace con la función F4. Si ustedes saben poner la función F4 y les hace eso que me hizo a mí, de poner los signos peso, ya está. Si yo no la había fijado, tienen razón. Lo que estoy haciendo al fijarla es que con todas me reste lo mismo, me tiene que restar siempre 3.895. ¿Qué me iban a preguntar recién? Lo que yo no había hecho era fijarla. Eso es cierto, yo no lo fijé, por eso entré a mirar, justo estaba mirando que ninguno me daba con coma. Que algo pasó acá y ahí me saltó el que me dijo que no lo había fijado. Para fijar el número, que fijarlo significa que a todos estos los va a restar con esto. Entonces hay que fijarlo, hacer clic acá y poner la función F4. Si se le fija con la función F4, o sea, si ustedes tienen una función F4 que lo fije, no hay ningún problema. Si no, van a tener que escribir el número 3.895,16 a mano. Si yo lo escribo a mano, sin marcar la casilla, digitándolo a mano, lo toma como fijo. Ahora sí. Igual, ¿por qué no dan con decimales, digo yo? O porque no los veo. Ahí están los decimales. Parecía que tenían que dar con decimales. No importa, si ustedes no lo ven a los decimales como me pasaba a mí recién porque la columna es muy angosta, igual los está considerando el Excel. Yo no los veo nomás. Y ahora sí, lo que tengo que hacer es este número por la frecuencia. Por esta, la frecuencia absoluta. Y esta es la columna que hay que sumar. Hacemos el cálculo primero y sumamos. 18, 20. Esta debería dar con coma, che. ¿Por qué no la estoy viendo con coma? 14, 21, 30. Ahí están los números. No sé por qué no me ponía las comas. Entonces, acá vamos a hacer la varianza y después el desvío. La varianza es, como es una muestra, este número que les quedó acá, dividido 123. Si es una muestra, es la cantidad total de datos menos 1. Eso es la varianza. La suma de los cuadrados de esas diferencias por la frecuencia dividido 1 menos del total. Y el desvío estándar es la raíz cuadrada de esto. La raíz cuadrada de esto, la raíz cuadrada es la función R-cuad. Está como raíz, en este se llama raíz.
En el anterior Excel que yo tenía se llamaba RQuad. RQuad, de cuadrada. Por eso a veces depende de la versión. La raíz de qué número de este. A ver, ahí tenemos el desvío. Bueno, el desvío da un poquito bastante diferente, 3505 me quedó, que serían, estos son aproximados, ¿eh? Estos que saqué acá con fórmulas son aproximados. Y el desvío también es aproximado. Estos de acá son aproximados. Miren los valores reales, el desvío había quedado 3625 y a mí me dio acá el aproximado 3505, tiene una diferencia de 120. No es tan grande, pero tiene una diferencia. Bueno, estos no las usé, déjenlas ahí. Profe, Sí, ¿podría volver a poner, hacer clic donde dice desvío para saber cómo hizo? ¿dónde dice qué, perdón? El ¿Repetí? desvío, que calculó recién lo último. ¿Este? Lo saqué con la El función. desvío. Y bueno, este. Sí, sí, pasa que anda a retrasar el Wi-Fi. Está bien, gracias. Está, pero fíjate la función se llama raíz. Vuelvo a repetir, el Excel anterior, la versión anterior le llamaba RQuad, o sea, raíz cuadrada. Hay algunas funciones que han cambiado de nombre, por eso por ahí tengo que buscarla cuál es. Profe, ¿puede poner la función de la varianza? Por favor. Hice esto, perdón, esto, dividido esto menos 1. O sea, esto dividido 123. Gracias. Bueno, ¿verdad? Un minutito, ya vengo enseguida. Voy a buscar el PowerPoint de probabilidad, por eso corto un chiquitito. No les quiero cortar el Excel, por las dudas si haya algo que quieran ver todavía.
A ver cómo se ve. Bueno, deberíamos empezar ya con la unidad siguiente, que es la de probabilidad. Yo voy a seguir y voy a cortarles un ratito antes. Los sigo hasta las 1:15 y los dejo un ratito antes. Vamos a empezar con la unidad de probabilidad, nada más que la parte conceptual hoy. O sea, ¿qué es una probabilidad? A grandes rasgos, ¿cómo se calcula? ¿Qué necesito recordar para poder calcular una probabilidad? O sea, muy a grandes rasgos vamos a ver hoy algo de probabilidad. Voy a trabajar con algunas hojas acá nomás. Mañana sí vamos a seguir un poco más con esto. Entonces, fíjense, voy a dejar de compartir esto y les voy a subir un PowerPoint. Lo deberían estar viendo. Este está hecho para una cátedra que yo daba acá, donde dábamos mezclado. Era para una... Bueno, se me fue el nombre. Era para un curso para empleados, personas que ya tenían una salida laboral y se les daba, no es una tecnicatura. ¿Tá? Entonces en la materia teníamos mezclado, daba la mitad del tiempo yo estadística, la otra mitad daba el profesor de cálculo financiero. Entonces por eso la materia se llama estadística y cálculo financiero. Nada que ver con cálculo financiero nuestro, ¿eh? Bueno. ¿Están viendo ahí la diapositiva que dice la definición? Sí, se ve, profe. Bien, perfecto. La idea de probabilidad, primero que nada, definir qué es lo que voy a estar sacando cuando yo calculo una probabilidad. Medir una probabilidad es medir la posibilidad de que algo ocurra. Eso es lo que ustedes tienen que pensar, porque aparte no es un concepto tan alejado a nosotros. Nosotros podemos escuchar, por ejemplo, la probabilidad de que hoy llueva es un 70%, un 80%, un 10%, depende del día. Bueno, ¿qué es esa? ¿Qué me está diciendo a mí que la probabilidad de que llueva hoy es un 10%? ¿Está? Quiere decir que de cada 100 días iguales al de hoy, 10 días llovieron, los otros 90 no. Entonces quiere decir que tengo poca posibilidad de que llueva. La probabilidad siempre es una medida de la posibilidad de que algo ocurra. Yo puedo medir la posibilidad de que algo ocurra, claro que siempre que uno tiene un conocimiento previo, que este mismo hecho ha ocurrido antes, entonces uno, en cierta manera, cuando calcula probabilidad, compara, ¿sí?, lo de hoy con medidas o con datos anteriores. Hay reglas para calcular la probabilidad. Por ejemplo, bueno, ahí les puse yo que, a ver, los conceptos básicos de probabilidad, la manera más fácil de verlos es a través de un poco, no de juegos de azar, pero sí de cuestiones que tienen que ver con el azar. Por ejemplo, les puse ahí, ¿cuál es la probabilidad de que me saque la lotería o el Kini 6? Juegos de azar. ¿Qué probabilidad tengo de jugar una boleta de un juego de azar y ganar? ¿Cuál es la posibilidad de que yo tenga un accidente automovilístico? ¿Cuál es la posibilidad de que hoy llueva? O sea, son distintas probabilidades, o sea, medidas de la posibilidad de que algo ocurra, que puede ir desde un hecho, como estábamos hablando de que llueva o no, que es un hecho diario, hasta un juego de azar u otras cosas. Porque nosotros vamos a ir ampliando y viendo que una vez que uno aprende a medir esa posibilidad, uno puede calcular, por ejemplo, los alumnos que se dedican al colportaje, poder calcular cuál es la posibilidad de vender o no vender un libro.
que sería una probabilidad. O sea, cuando uno aprende a calcular sobre datos anteriores, porque la probabilidad siempre se calcula sobre hechos que ya ocurrieron, entonces vemos la posibilidad de que vuelva a repetirse. Bien. Bien. Esperen que quiero ver hasta dónde. Bueno, ahí está el primer concepto. Dice, el cálculo de probabilidades, acá, el cálculo de probabilidades proporciona regla para el estudio de los experimentos aleatorios o de azar, que constituyen la base para la estadística inferencial. Ahí está lo importante. ¿Sobre qué puedo calcular yo probabilidades? Las probabilidades solo se calculan sobre experimentos aleatorios o de azar. O sea, la probabilidad no se calcula sobre cualquier tipo de cosa, sino sobre experimentos aleatorios o de azar. ¿Qué quiere decir eso? Primero, la palabra experimento, que no me confunda. Esto no significa que yo me voy a poner a hacer un experimento como se hacen en física, ¿no? O en química, ¿sí? Sino que acá le llamamos experimento a algo que yo puedo repetir más de una vez. Vamos al ejemplo del vendedor. El vendedor va a repetir su experimento, que es golpear una puerta para ofrecer un libro, por ejemplo. Lo va a repetir todas las veces que sea necesario. Tiene que recorrer 200 casas, 200 veces va a golpear las puertas. Un experimento es algo que yo realizo repetidamente o varias veces repetido. ¿Por qué se le da? Eso es la palabra me corrí sin querer. Eso es la palabra experimento. Ahora, esto de aleatorio o al azar significa que ese experimento yo no puedo predecir qué resultado va a tener. No puedo predecir qué resultado va a tener, pero ojo, sí puedo predecir un conjunto de resultados entre los cuales va a estar el resultado que va a salir. O sea, por ejemplo, a ver, voy a vender un libro, voy a golpear una puerta. No sé qué va a pasar, no sé si el que me abre me va a comprar el libro, no me lo va a comprar, pero yo sí sé que tengo un conjunto de respuestas posibles. Pueden decirme que sí, pueden decirme que vuelva mañana, pueden decirme que no, me pueden decir que no venga más, no sé, hay una serie de respuestas posibles. Eso es un experimento aleatorio. Yo no sé lo que va a pasar. En el momento que voy a hacer el experimento, que sería en el momento que voy a golpear la puerta, yo no sé lo que va a pasar. Si me van a decir sí, no, vuelve mañana, no vengas más. Pero sí sé que las respuestas posibles están dentro de un conjunto. Eso es un experimento aleatorio. O sea, tiene que ser un experimento cuya respuesta yo no sé de antemano, pero sí sé que esa respuesta está en un conjunto dado de respuestas. Por eso, por ejemplo, no es experimento aleatorio los experimentos que se hacen en química. A ver, yo voy a decir una tontería, ¿está? Si yo voy y agarro un poco de agua en un vaso y le echo sal, estoy haciendo un experimento químico, estoy mezclando dos productos, el agua con la sal, eso no es un experimento aleatorio, porque la respuesta, yo ya sé lo que da, me va a salir agua salada, si mezclo agua con sal va a salir agua salada. Esos experimentos que uno de antemano, antes de hacerlo, ya sabe lo que va a pasar, se llaman determinísticos, o sea, están determinados, ya sabemos lo que van a dar. Esos experimentos se llaman determinísticos. Sobre eso no se va a calcular probabilidad, porque yo ya sé lo que va a pasar. Entonces, ¿qué sentido tiene que calcule probabilidad? La probabilidad se calcula sobre algo que no sabemos lo que va a pasar. Sí sabemos que el resultado puede ser este o aquel otro, pero no lo podemos anticipar. Esos son los experimentos aleatorios o al azar. Por ejemplo, acá tienen un dibujito de un dado. ¿Por qué tienen un dado? Porque el dado es el típico que yo uso siempre para arrancar con los conceptos de probabilidad.
Si ustedes tienen un dado en la mano y lo van a tirar, imagínenselo, porque no lo tengo ni ustedes lo tienen. Tienen un dado en la mano y lo van a tirar. Antes de tirarlo, ¿saben qué número va a salir? Ni no. Ahora, sí saben que va a salir un número entre el 1 y el 6. Eso es un experimento aleatorio. Yo voy a tirar un dado, yo sé que cuando lo tire va a salir una cara del dado. ¿Está? Una cara del dado va a salir. ¿Cuál? No tengo ni idea. Pero sí sé que va a salir un número entre el 1 y el 6, porque el dado tiene los números del 1 al 6, tiene 6 caras nomás. Eso es un experimento aleatorio. El típico es el dado. El típico es el dado. Si en vez del dado tiráramos una moneda, ¿tá? Es un experimento aleatorio también. Yo agarro una moneda y la voy a tirar. Tengo dos posibilidades. Puede salir cara o cruz. Depende del lado de la moneda que salga. Es la que se acostumbra a tirar antes de un partido, de lo que sea. Fútbol, tenis, lo que ustedes quieran. Se suele tirar la moneda para decidir quién arranca, quién empieza, etcétera, ¿no? Justamente para dejarle al azar que decida algo. Y en el caso que los capitanes de los equipos o los jugadores de tenis o lo que sea eligen cara o cruz, es totalmente aleatorio, porque no es que ya sepan que va a salir cara o que va a salir, no, puede salir cualquiera de las dos. ¿Tá? Entonces es un experimento aleatorio. Ahí tienen la definición de lo que les decía recién, ¿ve? Fenómenos aleatorios y determinísticos. El aleatorio es el que no se sabe lo que va a ocurrir, está relacionado con el azar, y el determinístico, el que se sabe qué es lo que va a ocurrir. Ahí les dice que la probabilidad está directamente vinculada con los fenómenos aleatorios, no con los determinísticos. Ahí está la característica de un experimento aleatorio. Fíjense, se puede repetir indefinidamente, lo que les decía, el vendedor puede llegar a golpear, qué sé yo, 200, 500 puertas. Ustedes lo pueden seguir repitiendo. Antes de realizarlo no saben lo que va a pasar, o sea, cuál es el resultado que van a obtener, pero sí saben que el resultado está en un conjunto de resultados posibles. Ahí tienen algunos ejemplos. Tirar dardos en un blanco, lanzar un par de dados, sacar una carta de un mazo de barajas, lanzar una moneda. Todos esos son experimentos aleatorios. Antes de realizarlo no sé lo que va a pasar, pero sí sé que puede pasar ciertos resultados. Bien. De concepto básico, espacio muestral. La parte de probabilidad trabaja mucho con la teoría de conjuntos. Fíjense que ahí lo tienen escrito como conjunto. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. El que tienen acá abajo es el espacio muestral de una moneda, cara o cruz. Al espacio muestral siempre se lo indica con la letra S. Es por costumbre y en el libro que quieran, ustedes van a tener el espacio muestral con S. Entonces, por ejemplo, si yo tengo como experimento que voy a lanzar una moneda, el espacio muestral está dado por todos los resultados posibles de la moneda, que son dos nomás, o cara o cruz. Por las dudas, la cruz siempre se indica de esta manera, porque también se acostumbra que la moneda se le llama cara y seca, pero la seca de la moneda es con C, no es la S de seca de falta de humedad, ¿tá? La seca de la moneda lleva C. Entonces, si a cara la pongo con C y a seca la pongo con C, no voy a saber cuál es cara y cuál es seca. Entonces se acostumbra a llamarle cara y cruz y se los escribe así. Cara con C, cruz con X. Si el experimento fuera lanzar un dado, el espacio muestral está dado por los resultados posibles del dado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es el espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto total
de resultados posibles del experimento aleatorio. En este caso el experimento es lanzar un dado, el espacio muestral, los números que pueden llegar a salir. Los eventos aleatorios, o también se los llama sucesos, se los anota con letras mayúsculas y son subconjuntos del espacio muestral. Los eventos aleatorios o sucesos aleatorios son subconjuntos, o sea, conjuntos que están incluidos en el espacio muestral. Déjenme ver a ver si hay algún ejemplo. Esperen que voy a dar vuelta a mi computadora, así escribo en el pizarrón yo. ¿Dónde dejé? Acá. Vamos a poner escape. Ahí está. Ustedes ahora me están viendo el pizarrón a mí, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el dado, el experimento sería lanzar un dado. El espacio muestral serían todos los números que es posible que salgan en el dado, que son del 1 al 6. Ese sería el espacio muestral. Lo que tiene el Teams es que yo no me puedo anclar. Ustedes me pueden anclar y verme más grande. Soy yo la que no me puedo anclar a mí misma, entonces como que veo el pizarrón medio chiquito. Los sucesos son subconjuntos de ese espacio muestral y se nombran con otras letras mayúsculas como se llaman los conjuntos A, B, C, D, cualquier letra. Por ejemplo, un suceso podría ser A sale un número par. Otro suceso podría ser sale un número impar. Otro suceso podría ser sale un número menor que 5. Y así puedo hacerles montones de sucesos nada más que con el dado. Trabajando solo con el dado, yo puedo inventarles un montón de sucesos que están incluidos dentro de ese espacio muestral. Por ejemplo, el conjunto A son los números pares, que sería el 2, el 4 y el 6. Si yo les digo que en el dado salió un número par, salió un 2, un 4, un 6, otro número no puede haber salido. Si les digo que salió un número impar, va a ser el 1, el 3 o el 5. De los resultados del dado, los que son impares son esos 3. Y si les digo que salió un número menor que 5, será el 1, el 2, el 3 o el 4. Bien, los sucesos son subconjuntos del espacio muestral. En el espacio muestral están todos los resultados posibles, todos. En los sucesos están algunos de los resultados posibles. Los pares, los impares, los menores que 5. Acá son algunos resultados posibles. En este están todos los resultados posibles. Entonces, con este ejemplo, yo les voy a definir la probabilidad. La probabilidad se calcula sobre un suceso o sobre un evento. La definición de probabilidad, a ver, se la pongo con letra y les escribo lo que quiere decir. La probabilidad de un suceso o evento se calcula como yo habitualmente le llamo K sobre N. K es el número de casos o de resultados favorables. Número
de resultados favorables. Y n es el número de resultados posibles. Habitualmente le llamamos con esas letras, K y N. Para calcular la probabilidad de un suceso, yo tengo que hacer el número de resultados favorables sobre el número de resultados posibles. Vengo acá. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número par? ¿Cuántos números pares tiene el dado? O sea, ¿cuántos del total de resultados me favorecen? Me favorecen porque yo quiero que me salga un número par. Entonces, ¿cuántos de los resultados del dado son pares? 3. ¿Cuál es el total de resultados posibles que tiene el dado? 6. O sea que esto me da 0,5, que habitualmente se escribe como 50%. La probabilidad de que salga un número par es la cantidad de números pares sobre la cantidad de resultados posibles. 3 números pares sobre 6 números posibles, esto me da 0,5, que puedo escribirlo como 50%. Lo mismo va a pasar con la cantidad de números impares. Tienen 3 números impares de un total de 6 resultados, esto también da 50%. Obviamente, el dado tiene 3 números pares y 3 números impares, o sea, tienen la mitad de probabilidad de que salga par y la mitad de probabilidad de que salga impar. ¿Y cuál es la probabilidad de que salga un número menor que 5? La probabilidad de que salga un número menor que 5 es 4 de 6. Tienen 4 números menores que 5 sobre un total de 6. Esto da 0,6666, o sea, sería un 67% de posibilidad de que me salga un número menor que 5. Así se calcula la probabilidad, que no es tan complicado. La probabilidad, yo lo que necesito conocer es el número de resultados que me favorecen y el número de resultados posibles. Entonces voy a dividir cantidad de números de resultados que me favorecen sobre cantidad de resultados posibles. Lo que pasa es que para poder calcular esto yo tengo que tener esto y los sucesos. Hay veces que tanto el espacio muestral como los sucesos tienen pocos elementos. En este caso este tiene 6, este tiene 3. Pero hay veces que el espacio muestral o los sucesos tienen miles y miles de elementos. Entonces yo no lo voy a poder escribir así. Pero sí vamos a poder calcular la cantidad de elementos. Eso lo vamos a ir viendo a medida que hagamos práctica de esto. Pero básicamente este es el concepto de probabilidad. Este concepto que yo les escribí acá es el concepto de la probabilidad llamada a priori. ¿Qué quiere decir a priori? Antes de. Fíjense que yo acabo de sacar. ¿Cuál es la probabilidad de que si tiro un dado me salga un número par? ¿Cuál es la probabilidad de que si tiro un dado me salga un número impar? ¿Cuál es la probabilidad de que si tiro un dado me salga un número menor que 5? Y en ningún momento ni siquiera agarré el dado. O sea, yo estoy calculando una probabilidad a priori, antes de hacer el experimento. Yo no agarré el dado, o sea, yo antes de largar el dado, antes de hacer el experimento, por eso se llama a priori, antes de hacer el experimento ya sé que tengo un 50% de probabilidad de que me salga un número par, un 50% de que me salga impar, un 67% de que me salga un número menor que 5. Por eso se llama a priori, porque uno la calcula la probabilidad sin necesidad de hacer el experimento. Yo ni siquiera toqué un dado para sacar el cálculo, por eso se llama a priori. Hay algunas probabilidades que por ahí se sacan a posteriori.
son más que nada las probabilidades que están vinculadas a los controles de calidad. Eso después se los voy a ir contando a medida que vayamos avanzando. Por ejemplo, uno quiere saber, está controlando el trabajo de una máquina. Entonces queremos saber si esa máquina larga productos desperfectos, o sea, fallados o no. Entonces, en general, lo que nos interesa cuando uno hace un control es saber la tasa de defectos, o sea, qué porcentaje de defectos tiene una máquina, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? La dejamos andar a la máquina y contamos cuánto hizo y cuántos de esos me dieron defectuosos. Y saco la tasa de defecto. ¿Qué sé yo? Prendo la máquina a las 3 de la tarde, la paro a las 4 de la tarde. Hizo 1000 productos. Bueno, reviso los 1000 y me fijo cuántos son defectuosos. Y saco un porcentaje para saber cuántos defectuosos tiene. Supónganse, revisé los 1000 y encontré 150 defectuosos. Así que tiene un 1,5 de probabilidad de largar de un defecto. Y ahí sí tuve que hacer la prueba. Eso después vamos a irlo viendo porque en realidad nosotros no lo vamos a hacer. Pero se llama probabilidad a posteriori porque no es algo que yo pueda calcular antes. Tengo que dejar que la máquina trabaje, contar los productos que hizo, contar cuántos son defectuosos y ahí le saco la tasa de defectos. Esas son probabilidades a posteriori. Por eso les digo, la probabilidad a posteriori está vinculada con lo que es control de calidad. Cuando uno hace control de calidad, eso se hace. Nosotros no vamos a poder hacerla. No me voy a ir a una fábrica a ver cómo trabaja la máquina. Pero están vinculadas a eso, al proceso de control de calidad. Bueno, por hoy dejo ahí. Llegué al concepto de probabilidad y les conté que se llama a priori porque lo hacemos antes de realizar el experimento, que existe una que se llama a posteriori. Mañana entonces yo sigo adelante ya desde este concepto dado, le seguimos agregando elementos al concepto de probabilidad. Los dejo ahí por hoy. ¿Alguna duda de lo que dije? Bueno, si no hay dudas, corto ahí. Que tengan una linda tarde, chicos. Nos vemos mañana. Sí, con ustedes me veo mañana y seguimos con probabilidad. Dale, profe. Nos vemos, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, chicos. Chao, profe. Buena tarde, cuídense. Hasta luego.